¿Cómo están, hermanos y hermanas? Qué gusto de saludarles en este día domingo 19 de diciembre. Me es un placer darles la bienvenida al estudio de la lección de la Escuela Sabática para este día y también para toda la semana. No se pierdan ustedes el privilegio que Dios nos da, hermanos, cada día de que conozcamos su voluntad, de que Él nos pueda mostrar el camino, que Él nos pueda decir lo que debemos hacer para agradarle y también para nuestro bienestar. Quiero animarles para que, como hoy tal vez están conectados, se conecten siempre todos los días. A los que están mirándonos por la televisión, oyéndonos por la radio o en cualquier país del mundo a través del YouTube, les decimos que el Señor les bendiga. El estudio de la lección para esta semana lo voy a desarrollar con mi hermano Ángelo Barri, a quien le doy la bienvenida nuevamente. ¿Cómo está? Muy bien, pastor, bienvenido usted también. Gracias por haberme invitado, mejor dicho. Gracias porque para mí, cuando me invitó, que leí el título, Exaltando la Cruz, digo, wow, el pastor no sabe que me invitó a uno de mis temas favoritos, a hablar de la cruz. Y aprovecho para decir, en ese mismo sentido, que cuando yo venía creciendo, y le invito a la audiencia, que esta semana se hagan partícipes del himno, hoy yo siempre amaré esta cruz. Cuando yo venía creciendo, para que vea el amor que le traigo a este tema, ese era mi himno favorito. Yo fui un niño que crecí cantando eso siempre. Yo le decía a mi mamá que me lo cantara porque me encantaba este tema. Entonces, gracias, pastor, por darme esta oportunidad hoy de hablar exaltando la cruz, que tanto hace falta. Amén. Bueno, mis hermanos, así también quiero proceder a la oración como siempre para que Dios nos guíe, nos dé sabiduría y podamos explicar la Escritura como debe ser. Así que, hermano Ángelo, ¿qué le parece si hace la oración? Así será. Padre, queremos exaltar tu gran sacrificio. Amén. Queremos glorificarte en este momento. Que cada persona que nos escuche pueda sentir en su corazón que esa cruz donde tú moriste tiene mucho valor para nosotros. Hoy es un día donde se menosprecia tanto el mensaje de tu sacrificio y queremos en este día exaltarte. Bendice nuestras capacidades, ayuda a nuestro intelecto para que podamos abrir la palabra y decir lo que conviene. Bendícenos a ambos y también el que escucha. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La lección tiene por título Exaltando la Cruz. Y a veces se hace controversia por la cruz. Por ejemplo, el himno que nuestro hermano Ángelo mencionaba, que siempre le ha gustado y que creo que a muchos nos gusta, a veces se ha generado controversia porque dice, hoy yo siempre amaré esa cruz. Y algunos hermanos dicen, no debería de ser así. Hoy yo siempre amaré a Jesús. Y entonces hacen por ahí, ¿verdad?, a raíz de la expresión, pues una serie de discusiones. Sin duda, posiblemente otro diga, ese título, Exaltando la Cruz, no debería de ser así, debería ser exaltando a Jesús. Pero, hermanos, es que una cosa está relacionada con la otra. Jesús, cuando hablamos de la cruz, pues hablamos de quien murió en la cruz, hermanos. Y cuando hablamos de que hoy yo siempre amaré esa cruz, estamos hablando de que amaremos siempre el sacrificio que ahí se dio. Tal vez son cuestiones de términos, de palabras, pero no perdamos de vista el significado que hay de fondo en el tema. Así que, Exaltando la Cruz es el título de la lección para esta semana. Y está la lección dividida en 5 subtemas que vamos a ver. Uno de ellos se llama el significado de un ministerio competente. Vamos a mirar qué significa un ministerio competente. Otro subtema se va a llamar presentando la crucifixión. Otro tema se va a llamar más poderosa de lo que creemos. Otro subtema va a ser una perspectiva inigualable. Y el subtema final va a ser una nueva criatura. En estos 5 subtemas, amarrados al
título de la temática, que es Exaltando la Cruz, Dios sin duda tiene un mensaje para nosotros cada día, así que no nos lo vayamos a perder. Amén. Para entrar en materia, hermano Ángelo, ¿qué le parece si usted nos lee el versículo de memoria y nos lo comenta? ¡Wow! Otra joya, pastor, esta es una joya. Dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo aquí, con su sapiencia, con su palabra, que como decía Pedro, que confunde a cualquiera, dice, ¿sabe qué? A mí ya el mundo no me interesa. Ahora yo estoy en la cruz. Esta es mi vida. Este es mi nuevo horizonte. Aquí es donde yo voy a vivir. Fíjese, dice Pablo, yo no me glorifico más, sino en la cruz. Y cuando tú dices, bueno, pero ¿qué tiene, como usted decía ahorita, qué tiene de exaltación la cruz? Bueno, la cruz no es lo que tiene la exaltación. Bueno, si usted agarra esta Biblia, ¿qué tiene? Lo que esta Biblia la hace especial de los otros libros es que la palabra que está aquí dentro es palabra de Dios. Amén. Entonces, la cruz lo que tenía de especial. Los romanos, yo leía en un libro hace poco ahí en casa cuando estaba preparándome para la lección, que sabían crucificar hasta 3,000 personas en un día. De esa cruz nadie habla. De esas crucifixiones a nadie le importa ahora. Las crucifixiones cambiaron la historia cuando en una de esas cruz murió el Hijo de Dios. Y entonces Pablo aquí nos está dando una cátedra, que lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él lo enfatiza ahí. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo no me interesa más. Interesante, hermanos. Cuando vemos a Pablo expresarse de esta manera y miramos lo que él era antes, cómo perseguía a los cristianos, cómo el nombre de Cristo le era algo abominable, era algo que no le agradaba. Ahora escuchar decirle, yo no me glorío en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Uno no puede ver aquí, hermanos, sino un hombre transformado, un hombre que ya ha cambiado su manera de ver las cosas de Dios, el camino del Señor, el cristianismo. Ahora resulta que él se gloría en hablar de lo que sucedió en la cruz. Ahora él se gloría en hablar de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Y me llena de verdad de admiración al punto donde dice, así como Cristo fue crucificado en la cruz, así el mundo prácticamente ha sido crucificado para mí. En otras palabras, yo ya morí al mundo. El mundo no es parte de mi vida. Yo no tengo nada más que ver con ese mundo, entendiendo el término como lo carnal, como lo que tiene que ver, hermanos, con el pecado. Y a veces pienso, ¿cuándo va a ser el día que nosotros vamos a llegar a decir esto que Pablo está diciendo? ¿Cuándo va a ser el día que nosotros también vamos a poder decir, el mundo para mí no tiene ningún valor, no vale nada, para mí eso ha muerto? Así como mi Señor murió en la cruz, el mundo para mí también ha sido crucificado, Amén. Ha muerto. Amén. No existe más haciendo en mi vida ese efecto dañino. Oh, hermanos y hermanas, allí es donde tenemos que procurar llegar pronto a decir esas palabras, a que también, hermanos, para nosotros las cosas de este mundo no tengan esa influencia poderosa sobre nosotros. Yo creo que deberíamos cada día orar por esto, porque nosotros estamos en el mundo y nos vemos expuestos a sus tentaciones, a todo lo que nos ofrece, y por ahí a veces cedemos a muchas cosas. Pero si llegáramos a este nivel donde Pablo ha llegado, hermanos, habremos logrado la victoria y seremos cristianos
triunfantes. Amén. A ver cómo el espíritu de profecía nos explica esto que Pablo dice, cómo la sierva del Señor Elena White lo entiende, hermano Angelo. Oiga, la primera frase dice: Cristo colgado de la cruz era el Evangelio. Oiga, qué impactante. Cristo colgado de la cruz era el Evangelio. Los miembros de nuestra iglesia no querrán conservar los ojos fijos en el Salvador crucificado y resucitado, en quien se centra su esperanza de vida eterna. Este es nuestro mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina, nuestra advertencia al impenitente, nuestro estímulo para el sufriente, la esperanza para cada creyente. Amén. Eso está en el comentario bíblico, hablando tomo 6, página 1113. Elena de White escribió esto. Óigame, cuando yo estuve viendo eso, digo, wow. Cristo colgado de la cruz es el Evangelio. Y así como usted decía, no debiéramos nosotros poner la mirada en ese Cristo y comenzar a desechar la mirada de este mundo que al final poco ofrece. Poco ofrece. Por eso dice esta cita tan interesante: Cristo colgado de la cruz es el Evangelio. Y si no me equivoco, en el deseado de todas las gentes, hay una cita de Elena de White que dice que nosotros debiéramos cada día tomar por lo menos 1 hora para contemplar la vida de Jesús, especialmente en los eventos de su crucifixión, los eventos finales de su vida. Y yo cuando siempre me pongo, como le dije ahorita, a analizar esto, me emociona, me conmueve, porque Cristo dio tanto por nosotros y Pablo lo entendió de una manera extraordinaria. Y cuando estuve leyendo Gálatas, digo, wow, qué bonito Pablo explica el Evangelio. Pablo es para mí el extracto, como digo yo, el concentrado de Jesucristo. Qué bonito, qué maravilloso el sacrificio de Dios. Cuando veo, hermanos, a la hermana Guay aquí diciendo de que Jesús viene a ser la esperanza, amén, de vida eterna. Amén. Que Jesús viene a ser el mensaje, nuestro tema, nuestra doctrina. Oh, hermanos, la esperanza para cada creyente. Cuando veo esto acá, pienso en cómo Elena White está explicando a Pablo. Es que Pablo, cuando él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, lo dice en un contexto de cómo los judaizantes se gloriaban, pero no en lo que había ocurrido en la cruz. Ellos se gloriaban cuando conseguían que un, digamos, prosélito se circuncidaba. Cuando ellos conseguían que alguien se circuncidara, ellos decían, ganamos a otro, al judaísmo. Y se gloriaban en ese acto de que la persona se circuncidara. Y estaban ellos buscando, allí en Galacia, que los cristianos gentiles estos se circuncidaran para que verdaderamente estuvieran listos para ser salvos. Y ellos se gloriaban cuando estaban logrando que cada persona que aceptara su idea, pues se circuncidara. Se gloriaban en eso. Pablo, a manera de contraste, viene y le dice a los hermanos de Gálatas, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, yo no me glorío en el proselitismo. Yo no me glorío en que cuántos he ganado, en cuánta gente he alcanzado. Estos están gloriando porque pues muchos están cortando el prepucio y los han hecho prosélitos para ese judeo-cristianismo. En eso se glorían ellos. Yo me glorío, dice Pablo, en la cruz de nuestro Señor, porque ahí está la esperanza del pecador, ahí está la esperanza de todo hombre. Y la hermana White dice, este debe ser el tema que tenemos que también exaltar y levantar. Así es. Así que vamos entonces a ir más allá.
para entrar al subtema, y es ver el significado de un ministerio competente. Entendiendo el ministerio competente como un ministerio completo. El ministerio competente, Pablo lo hace ver de una manera que nos debe dar a nosotros una lección. Y bajo este subtítulo, el significado de un ministerio competente, ¿qué es, hermano Ángelo, lo más destacable del ministerio de Pablo? ¿O qué es lo que él más destaca en su ministerio? Bueno, vamos a ir a la Biblia, porque la Biblia es que nos va a dar la respuesta. Está en Corintios 3, segunda de Corintios 3, y vamos a leer el 2, y luego vamos a brincar al 6 y al 9. Entonces vamos a leer el 3:2. Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Entonces, como decía el pastor, esos líderes estaban muy preocupados, demasiado preocupados, en que aceptaran lo que ellos creían, pero no daban ejemplo ellos mismos de lo que ellos creían, y luchaban para que nos obedezcan. Pero usted no hace ni vive a la altura de lo que usted mismo está predicando. Bueno, de hecho Jesús se lo dijo varias veces, y Pablo fue otra piedra en sus zapatos, porque Pablo entonces viene y le dice: ustedes deben ser cartas leídas, en pocas palabras, de un solo sentir. Pero entonces sigue diciendo el 6, vamos a ver el 6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, estoy leyendo el 7, y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual habían de perecer. Aquí el 8 tiene una pregunta: ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? El 9 dice: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y mira, hermanos, yo no sé si usted entendió lo que yo acabo de leer, pero Pablo nos está poniendo a nosotros en una posición tan ventajosa, por decirlo así. Yo siempre he dicho que la gloria, nosotros tenemos que hacer todo para que la gloria de Jehová no se aparte de nosotros y se mantenga, porque cuando tenemos gloria, lo otro va a caminar solo. Yo le tengo miedo a yo comenzar un proyecto sin que Dios vaya conmigo. Y Pablo está hablando aquí, fíjese que Moisés bajó, y cuando Moisés bajó, los otros no resistieron a Moisés. Oiga, qué gloria tenía ese hombre. Y Moisés venía con la gloria de Dios, pero ¿qué dijeron ellos? No, cúbranle. Entonces mi pregunta que siempre me he hecho y le hago a mi familia, digo: óigame, este hombre viene con la gloria de Dios y todos los hermanos de la iglesia están diciendo que la cubran. ¿Y qué gloria tenía esa iglesia? Entonces, qué interesante eso. Por eso yo creo, pastor, que nosotros debemos ser cartas leídas. Y me acuerdo mucho lo que usted decía en la iglesia el sábado, que a veces nosotros somos muy buenos los sábados, pero en la semana comemos lo que queramos, vivimos como que... Entonces, queremos gloria. Entonces, ahí es donde yo quiero en este día traerte a tu casa hoy, que nos estás mirando, el desafío de que nuestras casas sean centro de gloria y que nosotros seamos cartas leídas, como dice Pablo. Saben, hermanos, que siempre en el contexto, recuerden que hemos estado estudiando el libro de los Gálatas todo el trimestre, y cuál es el problema de fondo que hay en Gálatas, o mejor dicho en Galacia. El problema de fondo es los judaizantes, que están prácticamente minimizando
el poder salvífico que hay solamente en Jesucristo. Amén. Y ellos buscan de todas formas que eso no sea suficiente, sino que hay que agregarle el otro aspecto, que es someterse a la ley ceremonial, porque el tema de fondo siempre está ahí, la circuncisión. Entonces el punto es de que están tan vanagloriándose los judaizantes de las personas que están consiguiendo ganar para su filosofía, para su teoría, que ellos sienten que lo que les da, digamos, autoridad, lo que los hace a ellos competentes, son los logros que están alcanzando en cuanto a las personas que se están circuncidando. Pablo dice, yo, dice, mis credenciales, mis cartas que me acreditan como pues un ministro del Señor, son ustedes, dice. Las personas que para gloria de Dios he ganado para Cristo. No estoy gloriándome en la carne, estoy gloriándome en el Espíritu. Ustedes son mis cartas. Ustedes son las cartas de recomendación, porque usted ve, hermano Ángelo, mire desde el versículo 1 en el capítulo 3, si lee por favor el 1. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestra carta sois vosotros, escrita en vuestro corazón, conocida y leída por todos los hombres. Me voy a permitir leer el 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita con tinta. No con tinta. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí nosotros miramos cuál es el problema de fondo. Es que Pablo está bregando, está luchando por ciertos líderes del judaísmo que están poniendo prácticamente el ministerio de Pablo como en segunda categoría o como algo que no debe tener tanta credibilidad. Y Pablo se ve en esa defensa de su apostolado, en el deber de decir, mis cartas de recomendación son las almas, son las personas que se han ganado para Cristo. Ustedes son mis cartas. Ustedes son las cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes son las cartas de recomendación. Ahora viene Pablo y dice, ¿cómo es que los he ganado a ustedes? Yo los he ganado, dice, enfatizando a Cristo, enfatizando el Espíritu. Y entonces comienza él, como los otros están enfatizando la ley ceremonial, están enfatizando las leyes rituales y todo eso para que de esa manera la persona realmente sea salva. Pablo viene y dice, hermano, dice, el Señor me ha hecho a mí un ministro competente del nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿A qué se refería él con esto de que la letra mata, mas el Espíritu vivifica? Si nosotros vemos, antes ha estado hablando él aquí, de escrita, dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Lo que sucede es que tanto las leyes rituales como la moral, la que fue escrita en los 10 mandamientos, estas, cuando se destacan sin el Espíritu, no es más que un simple legalismo. Y es prácticamente estar como enseñando que eso es lo que te salva. Pablo dice, miren, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué la letra mata? Bueno, voy a poner un caso. Aquí están las tablas de la ley de Dios, ¿verdad? Hay 4 mandamientos en una tabla y hay 6 mandamientos en otra. Esta es la letra, las tablas de la ley de Dios. ¿Por qué la letra mata?
Bueno, hermanos y hermanas, porque la ley de Dios, cuando se transgrede esa ley, la paga del pecado es muerte. En ese sentido, la letra mata, la letra condena. ¿Cuándo es que la letra mata? Cuando se transgrede, cuando se viola, cuando se pisotea. En ese sentido, la letra mata. Y por supuesto, si nosotros predicamos solamente de la letra y solamente de la ley y solamente de los mandamientos, pero sin el Espíritu, pues lógico, no hay mucha esperanza ahí. Porque la letra lo que hace es sentirte condenado. La palabra de Dios dice bien claro que transgredir la ley de Dios es pecado. Y la paga del pecado es muerte. En ese sentido la letra mata. Pero cuando tú presentas también junto con la ley de Dios el Espíritu, es decir, a Cristo como la solución a esa condenación, a esa muerte que te da como resultado la violación a la santa ley de Dios. Cuando tú presentas a Cristo, entonces tú estás presentando la solución al pecado, la solución a la transgresión, la solución a lo que la letra está haciendo, que dándote muerte por haberla transgredido. Entonces, ¿qué está Pablo aquí buscando, hermanos? Está buscando que los hermanos de Galacia entiendan que los judaizantes, al estar enfocando la circuncisión, al estar enfocando las leyes ceremoniales, pero minimizando a Cristo, minimizando el sacrificio de Cristo, dejando a un lado a Cristo, simplemente lo que ellos están haciendo es mostrando la letra que mata. No tienen el Espíritu. Pablo dice, yo soy un ministro competente. ¿Por qué soy competente? Porque yo presento ambas cosas. Yo por un lado digo que el mandamiento es santo, justo y bueno, y por otro lado digo que la letra mata. Pero ¿cuándo es santo y justo y bueno? Cuando lo hago en Cristo. Cuando Cristo en mí hace que yo pueda obedecer esos mandamientos, ahí son santos, justos y buenos. Pero cuando yo lo pretendo hacer sin Cristo, esa solamente es una letra que mata. Porque estoy sin Cristo, estoy cayendo en el legalismo, estoy buscando ser salvo por ella, pero no por Cristo. Entonces, esto aparentemente como que suena como un enredo, hermanos, pero esa es la manera de explicarlo y de entenderlo. Que la ley de Dios sin Cristo, la verdad, no tiene sentido obedecerla, porque eso es solamente caer en el legalismo. El judaizante venía y le decía al hermano Ángelo, ¿tú eres cristiano? Sí, me he hecho cristiano. Oh, mire, pero no te has circuncidado. Tienes que hacerte una operación en tu órgano reproductor y tienes que quitarte ahí el prepucio para que seas salvo. No, dice el hermano Ángelo, Pablo me ha enseñado y me ha dicho de que yo soy salvo en Cristo y soy salvo por la fe. No, le dice el judaizante, el maestro judaizante, tienes que quitarte el prepucio para que seas salvo. Entonces, ¿no es suficiente Cristo? El judaizante tiene que quitarte el prepucio. Entonces Pablo viene y dice, la letra mata. Esto solo enfatiza en la letra. Yo enfatizo que hay que obedecer a Dios, obedeciendo también su santa ley, porque la ley es santa, justa y buena. Pero al mismo tiempo enfatizo a Cristo, que Cristo es el que origina la salvación, y que una vez yo soy salvo en Cristo, como resultado, el mismo Cristo me da el poder para obedecer los mandamientos. Estos enfatizaban la ley ceremonial, enfatizaban cualquier tipo de ley, pero sin Cristo. En ese sentido es que Pablo viene y dice, esa es una letra que mata. Es porque sin el Espíritu. Entonces, hermanos y hermanas, Pablo presenta aquí la ley como el ministerio de muerte grabado en letras de piedra. Dice, sí, ya dije por qué es un ministerio de muerte, porque la paga del pecado es muerte, y cuando tú quebrantas la ley de Dios, caes en pecado y por lo tanto lo que mereces es la muerte. Entonces Pablo dice, ese es un ministerio de muerte. Pero ¿qué le parece, hermano Ángelo, si nos lee el comentario del hermano Aguay aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 264, para ampliar más el concepto? Bueno, aquí tenemos una cita que dice, aunque en este tiempo los predicadores son muchos, hay una gran escasez de ministros capaces y santos. Y yo no entiendo, hay muchos, pero hay escasez. Bueno, póngale atención. Hay muchos predicadores, pero hay una escasez de ministros capaces y santos.
hombres llenos del amor que mora en el corazón de Cristo. ¡Wow! El orgullo, la confianza propia, el amor al mundo, la crítica, la amargura, la envidia son los frutos que producen muchos de los que profesan la religión de Cristo. Sus vidas, un agudo contraste con la vida del Salvador, dan a menudo un triste testimonio del carácter de la labor ministerial bajo la cual se convirtieron. Un hombre no puede tener mayor honor que el de ser aceptado por Dios como acto ministro del Evangelio. Y digo amén aquí. Pero aquellos a quienes el Señor bendice con poder y éxito en su obra, no se vanaglorían. Reconocen su completa dependencia de Él y comprenden que no tienen poder en sí mismo. Hechos de los Apóstoles, página 264. Qué lindo párrafo del espíritu de profecía. Parece, pastor, que siempre ha habido ese problema de que hay un grupo de personas que siempre quieren dictar lo que pueden y no. Ustedes no pueden. Ustedes no tienen la acreditación, usted no tiene esto. Y aquí, como usted venía diciendo ahorita, ese era el problema que Pablo se enfrentó. Oh, no, tú no eres de los discípulos, de los originales. Exacto. Tú no tienes esto, tú no tienes aquello. Entonces yo digo, bueno, parece que eso es un problema viejo, de que siempre ha habido gente que se adueñan de la salvación, de la obra, de todo. Esto es de nosotros. De los dones que no, esto es de nosotros. Nosotros dictaminamos quién puede y quién no. Si no vienen por este canal, no. Entonces, aquí yo creo que esta cita está muy pertinente. Muchos predicadores, muchas personas que llenan estadios, muchas personas que usted dice, wow. Pero dice que tienen escasez del Espíritu Santo. Entonces, yo al ver esto, y me glorío en el Señor también cuando dice, un hombre no puede tener mayor honor que el de ser aceptado por Dios como acto ministro del Evangelio. Es decir, que lo que nosotros estamos haciendo hoy es un honor. Todo el que pueda ir a hablar de Jesús es un honor. Y me glorío en el Señor por la oportunidad que por lo menos le concede a uno de poder hoy glorificar su santo nombre. Amén. Así nosotros vemos como la sierva del Señor, Elena White, nos dice lo que es un ministerio competente. Amén. Que es prácticamente el que no se vanagloría en los logros, digamos así, numéricos, el que no se vanagloría en el éxito proselitista que tiene, sino que se gloría en Jesús, en el Espíritu, en lo que ha hecho Él en las personas al salvarlas. Se gloría prácticamente en el gran plan de salvación que Él vino a hacer realidad para cada uno de nosotros. ¿Qué sucedió en Galacia, hermano Ángelo? Revelando una falta de comprensión del verdadero ministerio por parte de los falsos maestros, porque lo que estamos viendo aquí es por qué Pablo está haciendo este énfasis. Es que hay una razón, lo vamos a ver en los siguientes versículos. Sí, aquí están. De hecho, que es algo interesante, porque dice, por falta de los ministros, por parte de los falsos maestros. Pareciera que el que era falso, según ellos, era Pablo. Y fíjese ahora lo que Pablo le va a decir en Gálatas 6, 12, 13. Todos los que quieran agradar en la carne, esto os obligan a que os circunciden. Y que era lo que usted decía ahorita. Solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Sigue diciendo el 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Wow, increíble. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en nuestra carne.
increíble. Usted ahorita lo explicaba de una manera extraordinaria. Y era eso. A ellos no les importaba que tú guardaras nada. Te circuncidaste, ok. Este es de nosotros. Pero qué piedad, qué ministerio representa. No, a ellos no les importaba eso. Porque Pablo tenía todas las credenciales del cielo, pero ellos no querían el evangelio de Pablo. Exacto. Ellos lo que querían eran números, que este nos represente a nosotros, circuncidado, ese de nosotros. El que no lo conocemos, no nos importa. Y saben, hermanos, que esta es una línea bien delgada que uno fácilmente cruza cuando se goza en lo que hace para Dios. Es bien delgadita la línea y de repente, hermano, cuando yo estaba estudiando esto dije, Dios mío, de repente puede ser que uno se esté vanagloriando, hermanos, y hay que tener cuidado. Les voy a ser honesto, jamás en mi corazón, nunca he sentido esa vanagloria por las cosas que hago para mi Dios. Pero estudiando la lección me ha dado miedo. Que por allí, tal vez sin proponérmelo, por la manera en cómo lo expreso, por la manera en cómo destaco aquellos logros, me ha dado miedo, hermanos, de que haya aparecido una vanagloria. Me da miedo, sinceramente. Y si he dado esa impresión en las personas, le pido perdón a mi Cristo porque yo lo amo a Él y yo lo menos que quiero es robarle gloria a Él. Pero me da miedo, hermanos, de que por la manera en cómo tal vez yo me goce contando los testimonios, por la manera en cómo yo me gozo de ver cómo el Señor obra, otro pudiera pensar, se está vanagloriando. Pero aquí lo que estoy viendo es el tema de fondo que había allí en Galacia con Pablo y estos maestros judaizantes, que estos se gloriaban en su proselitismo, en sus números, y se gloriaban de que ellos eran de linaje. Y Pablo, pues ni apóstol era, según ellos, minimizaban sus ministerios, sus dones. Y Pablo, pues en ese sentido es que aparece aquí presentando en que él se gloría. Hermanos, hoy en día hay que ser realistas. El Israel moderno, entiéndase, el Israel moderno, donde usted lo quiera clasificar, como sostén propio, como perteneciendo a conferencia, donde usted lo quiera clasificar. Hoy en día, mis hermanos, hay una tendencia a la vanagloria por los números. Y a veces esa vanagloria nos lleva a hasta determinar a quién reconocemos como salvo, a quién reconocemos como un hijo de Dios y a quién lo descartamos. Voy a poner un caso más específico. Imaginémonos que mi hermano Ángelo es un disidente desde la perspectiva que yo entiendo la disidencia. Él es un disidente. Para mí él ya está fuera de la salvación, él está perdido, él está en apostasía y por lo tanto él no es del pueblo elegido y él no se va a salvar porque es disidente. Entonces, ¿qué sucede conmigo al estar juzgándolo de esa manera? De que yo creo de que son los que están conmigo, son los que han aceptado mi tutela, mi manera de conducirles espiritualmente, son los únicos que van a ser salvos. Y entonces yo me glorío por los que tengo, me glorío por los que gano, me glorío por los que estoy obteniendo para, digamos así, mi organización o mi iglesia. Y estoy al hermanito aquí, como es disidente, descartándolo, estoy prácticamente condenándolo. Hermanos, así estaba el asunto en Galacia, con los maestros judaizantes y Pablo. Interesante lo que Pablo les dice. No, y es bueno resaltar en esa misma línea preciosa que usted acaba de presentar. Le decía yo ayer creo que le decía yo a alguien que me escribió
le decía, no permita que ningún hombre te robe tu seguridad en la salvación. Porque hay muchos que ya se han adueñado de quién se salva y quién no. Y así, precioso como usted lo decía. No. ¿Usted está aquí? No. ¿Usted está allí? No. Oye, ¿desde cuándo ya se compró ese privilegio? ¿O es exclusivo para... El Señor firmó una carta exclusiva para un grupo solamente. Sí. Entonces, así como usted dice, y yo también quisiera, como uno vive en plataformas y cantando y eso, si alguna vez, siempre lo pido al Señor, no permitas que yo me gloríe en nada. Al contrario, si tú tienes que dejarme mudo, déjeme. Pero si alguna vez he parecido van a gloriarme, que el Señor me perdone, y me pongo siempre a disposición y en la mano del Señor, porque lejos de mí, como dijo Pablo, yo quiero siempre, lejos de mí esté gloriarme. Amén. Que no sea más que en Cristo Jesús. Y amén. Todo lo que se haga, que de hecho, pastor, hay algo interesante que también es medio peligroso, que le vamos a sugerir al que está escuchando, ¿no? Cuando uno predica o cuando uno canta, hermano, qué bonita prédica, qué bonito canto. No, hermano, trate de decirlo, pero de otra manera, porque la carne es fácil de que coja ese aire. Oiga, sí, qué bonito, me siento. No, hermano, dele gloria a Dios. Amén. Dele gloria a Dios. Así es. Bueno, nosotros entonces vemos aquí, hermanos, lo que estaba revelando una falta de comprensión del verdadero ministerio por parte de los falsos maestros. Y era que ellos, en el afán de agradar en la carne, estaban obligando a que se circuncidaran las personas solamente, dice, para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero ni ellos mismos, decía Pablo, guardan la ley, pero sí quieren que ustedes circunciden para gloriarse en vuestra carne. Había un asunto de esa vanagloria de quién gana más prosélitos, quién tiene más gente, quién ha logrado obtener, digamos, estadísticamente más almas para su iglesia, para su denominación. Y esto dice aquí la lección, lo que está mostrando es voy a decirlo de otra manera, un ministerio incompetente. Cuando se enfatiza en esas líneas así carnales. Entonces, bajo el subtítulo, el significado de un ministerio competente, Pablo lo que ha hecho aquí es mostrar cómo es que él había conseguido ser competente, es decir, alguien que verdaderamente fuera aprobado, y era exaltando a Jesucristo y a en la cruz, el del Calvario. Amén. Exaltando el Espíritu. Amén. Y no solamente como hacían los judaizantes, exaltando solamente la ley. Pero aquí voy a tener, hermanos, que hacer un equilibrio, porque se van al otro extremo algunos hermanos evangélicos. Cuando estos vienen y dicen, ¿se dan cuenta? Por eso es que con la ley no tenemos que tener nada que ver. Por eso es que no tenemos que estar nada de predicando de que la ley de Dios tiene que guardar, porque solo es Cristo. Eso es irse al otro extremo, hermanos. Miren, el diablo es tremendo. O quieres que te hagas judaizante, o quieres que te hagas liberal. Y destacar solo la gracia sin la obediencia. Hermanos, tenemos que ser equilibrados. Cristo, es verdad, solamente Cristo para ser salvos, pero el mismo Cristo te lleva a obedecer sus mandamientos. Amén. Porque Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Amén. Así vemos entonces que ha sido mostrado en esta lección lo que significa ser un ministro o un ministerio competente. Amén. Bueno, ¿qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que dentro de todo lo que se ha presentado aquí, pues el Señor nos libre de ser orgullosos, amén, de ser autosuficientes, de amar al mundo, de todas estas cosas como la crítica, la amargura y la envidia, que son el fruto que producen una religión sin Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que nos llenemos de Cristo como personas, como iglesia, y de esa manera nosotros también seamos competentes. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Oremos. Gracias, Padre Celestial, te damos por ayudarnos a entender lo que es un ministerio competente. Amén. Y es aquel que destaca
a Jesucristo y a este crucificado, pero que al mismo tiempo, oh Señor, lo refleja en su manera de vivir, donde ya no hay orgullo, donde ya no hay esa envidia, donde ya no hay, Señor, ese odio, ese rencor y tantas cosas que lo único que demuestran es que Cristo no vive en nosotros. Pedimos perdón por las veces que, llamándonos cristianos, hemos dejado que esas cosas se hagan ver y pues es contradictorio. Así que ahora te rogamos que nos ayudes para que de aquí en adelante seamos nosotros parte de un ministerio competente, un ministerio que enfatiza también a Jesucristo en nuestra vida, que camina por el Espíritu, que vive por el Espíritu y que al mismo tiempo, guiados por el Espíritu, nos lleva a ser obedientes a todo lo que tú mandas. Padre, rogamos que nos ayudes para que podamos verdaderamente ser cristianos genuinos, cristianos que no solo enfatizan un punto, sino enfatizan todo lo que es el plan de salvación. Padre, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.